yo soy la que voy a contar menos novedades porque voy a contar lo que trabajo en mi ADS y como aquí la mayoría sois veterinarios de ADS, pues os cuento, hoy que os habíais olvidado de las vacas, os voy a recordar lo que hacéis todos los días. Creo que estoy aquí pues porque por circunstancias, se dieron un cúmulo de circunstancias que utilicé la vacuna bovela en un número pues, importante de animales debido a un brote de virus de BVD que tuve en una explotación pues, con muchos animales que está dentro del ADS. Yo soy del ADS de Mesía, estamos en la provincia de Coruña, ese ayuntamiento que está ahí en rojo, es un ADS medio tipo de las de vacuno de leche, este año son 86 explotaciones, pero tal como está el sector, ahora empezamos a tener más de carne y menos de leche, es decir, de esas 80, pues son 80 de leche, una media de 64 UGMs por explotación, que eso sí que es un poco peculiar dentro de la zona. Por ejemplo, por aquí está mi compañera de Frades, que es mi vecina de ADS, pues ella tiene muchas más SAT, con 200, 300 vacas, y Mesía, pues por un problema que hubo de concentración parcelaria, se quedó en explotaciones, 5 o 6 explotaciones muy grandes, la media familiar, que está ahí en torno a las 60, y luego las 20 pequeñas, y al final vuelve a salir la media así. Y el caso que voy a describir hoy es precisamente pues, en la más grande de todas ellas. Lo mismo, es decir, yo aplico el programa que aplicamos aquí de IBR, BVD, Neospora para tuberculosis y todo lo demás, pero yo hoy pues, voy a hablar de BVD porque es a lo que venimos. Entonces, en la media de seroprevalencia de anticuerpos de BVD, yo soy, como veíais en la portada, pues, de las ADS que empezó a funcionar en el año 2004, pues desde aquellas llevamos buscando BVD y las prevalencias pues entran también, Ignacio, que es el que nos orienta más o menos de las medias anuales, pues estamos en torno a un 20. Algún año subió más, pero también fue un año que hicimos más analíticas. Y después lo que se refleja ahí, aquí, pues también se ve aquí, en la clasificación que hacemos de explotaciones, pues en el año 2011, qué suerte, ya no me queda BVD, ¿no? Bueno, ya llevamos pues, los primeros años, a lo mejor pues, había 10, 15 explotaciones infectadas, sí es cierto, llegamos en una situación donde se estaba usando mucha polivalente y yo ahí eso lo vi claramente, es decir, la polivalente no cubre fetos y el BVD sigue circulando. Pues qué bien, después de 5 o 6 años ya no tengo BVD, pero me empezó a pasar lo que os pasa a todos. Vinieron los brotes de BVD que no sabes de dónde vienen porque los hay que están relacionados con las incorporaciones, pero luego vienen estos y nada, cuando ya teníamos la cosa solucionada, nos volvió a subir y es donde estamos ahora. Y es donde te mueves y estás por ahí el 15, el 20% de seropositividad y bueno, que no cambia mucho. Uy, ¿esta se me descolocó? Pues voy a buscar. Luego me tengo que acordar que tengo ahí la tercera etapa. A ver cuál era. Vale. Aquí es la explotación en particular de la que voy a hablar, es una de las pocas SAT que tengo, es una explotación, pero realmente son 3 núcleos. Es una finca que está en Mesía, que es el ayuntamiento donde trabajo yo, con 428 animales en producción, esto es aquí, Mesía, otra en Villalba, con 325 animales en producción, esto ya está fuera de la provincia de La Coruña, está en la provincia de Lugo, y luego tenemos Sobrado, que es el centro de recría propio de las 2 explotaciones. En total son unas 1.200, 1.300 cabezas. Y como veis, pongo aquí la vaca peregrina porque es que recorremos el Camino de Santiago y pues pasa lo que también pasa a todo el mundo, explotaciones muy grandes, mucha dimensión, pero hay mucha vaca viajera que anda por ahí. Y entonces, bueno, nos movemos como una unidad epidemiológica, gracias a eso nos concedieron desde el principio que la explotación de Sobrado estuviera incluida en el programa sanitario, aunque no era del mismo ayuntamiento, los movimientos eran cerrados y dentro de lo que se puede decir, pues había unas pautas de bioseguridad y de movimiento de animales, sí, la verdad, a ver, no es ideal, pero intentamos hacer lo mejor posible. Se establecieron unas pautas de vacunación preventivas, que como bien dijo mi compañero, la vacunación es preventiva, pero la hacemos curativa. Y bueno, esta es de las explotaciones que como había tanto movimiento, además también es una explotación que se dimensionó y hubo ahí una incorporación de ganado
fueron pocas veces, pero se incorporó mucho ganado de varias veces por 100 y pico animales. Entonces, esa época se vacunó, vino la veterinaria de la ADS con las modas nuevas y trajo las vacunas monovalentes. Ellos estaban de las polivalentes, era una lata porque eran muchos pinchazos, 2 veces al año, pero lo hicimos. ¿Qué pasa? Que claro, la veterinaria de la ADS hacía muchas vacunas y mucha analítica, porque tenemos la suerte que en Galicia tenemos mucha analítica. Entonces, tanta vacuna y llevábamos pues, muchos años con todo negativo. Pues hubo brotes de neumonía y también todos llevamos la culpa de que todos los brotes de neumonía que hubo fue porque los veterinarios de ADS quitamos las vacunas polivalentes. Vale, pues tanta analítica negativa, 7, 8 años, pues tomamos la decisión con miedo, con riesgo de pasarnos a las vacunas polivalentes, pero que no tienen protección fetal. También se dejaron de incorporar animales, es decir, ahora mismo llevamos 4 años sin incorporar animales. Entonces, bueno, lo que hablaba antes, todo muy bien, se movía todo bien y llevamos 4 años buenos, pero vienen las excepciones. Y entonces, aquí empieza el recorrido de mi vaca peregrina. La primera etapa, cuando me aparece el BVD. Llego un día normal, el año pasado, en el 2015, a recoger una muestra de tanque de leche rutina y mi sorpresa fue cuando me dijo, ¡ay, tengo aquí 4 vacas que incorporé! Y yo, ¡oh, qué raro, no las vi en el programa! Yo ahí también reconozco que como mueven entre ellos, se me escapó. Hacía tampoco 15 días, así que las tenían. No, es que mi hermano enfermó, pues un problema familiar, y metieron 4 vacas a pelo. Vale. Digo, bueno, malo será. Cuando me viene el resultado de las vacas, las 4 positivas anticuerpos BVD, pero bueno, el tanque de leche venía bien, con un valor de 62, un 65%, no había problema. Y entonces me dice, cuando dije que eran positivas, de todas formas él quedó mosqueado y me dice, es que mi hermano, el de Villalba, incorporó 47 de la misma explotación. Y claro, Villalba no era de mi ADS, pero compartíamos, es decir, a mí se me encendió esta luz porque compartíamos el centro de recría. Allí se mezclan todas las terneras y luego se vuelven a repartir para las 2. Entonces, bueno, no era, empecé a hablar con la administración, con Santiago, había que hacer unos trámites, a ver si no la dejaban meter, y yo fui extraoficialmente, sangré esos animales en vez de como incorporaciones, como IBN, y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que de esos 47 animales, 46 positivos y unos negativos. Dije, la tengo liada, pero sé dónde la tengo, ¿no? Pues eso pensé yo esos días soñaba, se me multiplicaba el virus de BVD por todos los sitios, porque este es al lado de la Casa Grande, es decir, que en un radio hay un montón de BVD, teníamos como 2000 animales, que era fácil, digo, pues ya verás, no sé en qué quedará esto. Entonces, venga a mirar, a todo esto yo le preguntaba a ellos, y ellos me decían que sintomatología en lo reproductivo, lo estuvimos mirando, ellos lo tienen todo informatizado, y no se veían unos cambios tal. Donde más veíamos era en la recría, ellos en la recría de Villalba sí que notaban más neumoenteritis. Entonces ya, claro, ya inmediatamente pues vamos a mirar ese animal, que es el, bueno, ya casi lo matamos, no lo matamos de casualidad, pero está ahí el PI, lo vamos a hacer la prueba de antígeno, la mandaron ellos por su cuenta, uno estaba en la tal, sorpresa, antígeno negativo, anticuerpo positivo, es decir, había seroconvertido, no era el PI. Lo repetimos porque yo quería, claro, era lo más cómodo. Pues no era. Entonces, claro, yo lo único que les quería decir es que tenemos una vacuna sin protección fetal que os recomendé yo y esto no está bien, tenemos que poner una vacuna con protección fetal. Pero lo que hablaba es que es todo lo mismo. Lo decía, no hay apuro, no, venga a hablar, venga a consultar gente, un técnico, otro. Vale, pues venga, vamos a... Entonces dije, nada, ya está. En la segunda muestra que hice de tanque de leche, que lo tenía antes ahí atrás, ahora ya, me dio un valor muy bajo. Y dije, aquí hay que demostrarlo con hechos. Voy a hacer los sueros por lotes, porque yo ahí lo que hago, pues siempre hay 6 o 7 lotes de 70 o 80 animales, pues coges 10 de cada lote, 12, y sangré en mesía, y de 62 sueros, un seropositivo. Y en sobrado en la recría, de 68 sueros, 5 seropositivos. Claro, yo en mi cabeza tenía esto, es decir, en Villalba tengo un problema del copón porque ahí hay virus circulando. En Sobrado el problema ya empieza a aumentar porque ya hay 5 seropositivos
tengo la suerte de que la recría está por lotes y bastante bien diferenciados, es decir, no se mezclan las pequeñas, las de menos de un año con las de más de un año. Hay una separación física importante. Y en Mesía hay poquito, pero algo hay. Si aquí llegó algo, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, tengo aquí una compañera que también está por ahí, Sofía, que ella y yo hablamos mucho de la entelequia del BVD, porque es que filósofos del BVD que no cumplen las matemáticas y hay muchas cosas irreales en el BVD. Una era, pues, ¿por qué aquel tanque me dio tan bajo si solo tengo un cero positivo y en cambio fue la voz de alarma que me ayudó a encontrar lo otro? Y en cambio volví a resangrar allí antes de vacunar y volví a tener, nunca llegué a tener seropositividad alta en Mesía, en cambio aquel tanque me bajó a 17, en unos tanques de leche de 20.000 litros, porque aunque fueran las 5 que trajeron más la que me dio a mí 6, porque se están, no sé, es que son cosas que a mí en el BVD me pasa muchas veces, me quedan preguntas en el aire. El animal que se reconvirtió, yo me quedé con la duda de si sería un PI, porque venía en el lote de los malos. Y bueno, aquí lo que ya no había que discutir era el tema de dónde, esto ya sabíamos fijo que había entrado por aquí, o un PI, o una de las que había entrado traía en la barriga, o era un PI, o a ver si el PI se quedó en la granja del hermano y venían todas con la viremia activa, porque otra cosa que me pasó, que bueno, ya lo adelanto, es que después, en la explotación de Villalba, que sí hubo PI, sí hubo todo, 4 meses después la seroconversión era del 45%. Yo la experiencia que tengo con el BVD es que en 4 meses se reconvierte el 90%. Y ya eliminando PIs. Entonces, pues nada, empezamos a hablar y esto estábamos, pues eso, en el mes de junio, acababa de salir Bovela al mercado, los comerciales atacaban presentando esa nueva vacuna que solucionaba el BVD, que lo curaba, que era una maravilla, se enteraron. Pues vamos a ver, claro, a mí me encajaba perfectamente. Era una vacuna ideal por manejo, pero claro, era una vacuna viva y ponía mucho respeto. Nosotros teníamos toda una forma de trabajar con tanque de leche, con serologías que se iba al traste, pero claro, si funcionaba en una explotación como esta, lo importante era solucionar el problema, es decir, entonces, bueno, ya eso, todo el miedo de los troyanos, que me anduvieran para un lado, para otro. Entonces estaba claro, había que proteger las barrigas y eliminar los PIs que hubiera, porque sabía fijo que los tenía. Entonces aquí, me parece que aquí es donde está la que me quedé atrás, la de la tercera etapa. Era esta. Estamos en junio, julio, agosto, pues nada, hay que vacunar. Lo valoramos. Lo que decía, la Bovela como vacuna presentada era ideal. En cuanto a manejo, aquí también tenía yo un problema cuando vacunaba con otro tipo de vacunas. Las vacas, las novillas no se pueden, donde hay novillas no se puede ordeñar, entonces en el tiempo siempre había alguna que tenías que andar detrás de ella, que estaba en el lote, que te quedaba mal vacunada. Lo de que no hubiera revacuna era una comodidad, lo de que fuera anual para ellos era lo mejor de todo. Y lo de que tenía una protección fetal, al ser una vacuna viva, seguramente iba a dar una inmunidad más alta, pero claro, era viva. La palabra no la puse ahí, pero todos los veterinarios de por aquí, lo de la recombinación de los virus, nos daba mucho miedo a todos. Entonces me voy a donde iba, perdón. Aquí, entonces, bueno, se vacuna en el mes de junio y ya todos los trámites que me permitieron meter a la finca de Villalba como explotación del ADS, incorporada al mismo núcleo epidemiológico, porque es que aquí era un caso, es que realmente es como una explotación. Y lo que os comentaba antes, después de 4 meses había un 45% de seroconversión. Entonces, bueno, ya habíamos hecho la primera parte, había vacunado, quedaba el segundo, que era eliminar los PIs. Hice un barrido, es decir, todo lo que había de orejas y suero desde que se incorporaron esos animales. En la explotación de Mesía simplemente sangré las hijas de las que habían venido seropositivas. En cambio, en Villalba sangré orejas a las que tenía menos de 6 meses y a las que tenía más de 6 meses las sangré. Y nada, hice una revisión pequeñita antes de vacunar porque da miedo meter una vacuna que luego no vas a poder mirar el suero cuando lleva 10 años mirando sueros. Hice una revisión, digo, bueno, a ver, entre que se había decidido y ya llevábamos tiempo, digo, a ver si se lo convirtió algo aquí, y no. Seguían los valores,
que tenía con muy poquitos seropositivos. También tuve unos centinelas que, de casualidad, al lado justo, porque claro, las becerras en Mesía nacen, se van a donde está la recría, tenían 2 machos castrados para cebar para ellos. Y esos fueron mis centinelas. Yo cada 3 meses los sangraba y miraba, porque digo, si nace un PI que va a ir a la amamantadora, estaban separados con una... porque te crea intranquilidad. Es decir, a mí este VVD me ha quitado mucho sueño. Y nada, hice los PCRs de tanque, claro, ahí ya vacuné, me pasé a PCR de tanque en las 2 explotaciones y seguí haciendo el control de cartílagos en Villalba, ahí junto con Manolo, buscando la forma de cómo hacer, porque lo que explicaban por aquí el compañero de cebadero, que claro, si vamos sangrando cada una que nace, pues tienes mucho riesgo de viremias transitorias. Entonces, al final, vi que hicimos algo que, bueno, miramos las orejas a partir de los 40 días. Cuando las iban a mandar para el centro de recría, antes de destetarlas, una semana antes, hacíamos orejas de todo lo que iba para el centro de recría. Y bueno, ahí sí que nos apareció ya el primer PI el 29 de julio. Y ya, claro, pues nada, a partir de ahí seguimos y volvieron a aparecer, claro, esto, lo que antes nos echaba la culpa, los de ADS, que mandamos PIs para los cebaderos, nosotros las hembras no las mandamos. Si nos da una hembra, la sacrificamos. Pero los machos no los miramos, es decir, esos... hay que reconocerlo, pero las que nos dan, bueno, además está prohibido, es decir, aquí un animal positivo no se puede, o para sacrificio, no, o para cebadero, claro, sí, para cebadero. Bueno, pues yo las hembras las sacrifico. No, ahora no, ¿no? Yo, ahora... Los machos, lo que no sabemos lo que es, ya no nos metemos. Yo, en mi cabeza, figura que está prohibido. Entonces, bueno, para mí el control de VVD, pues es ahora estamos ya en la 4ª etapa, que es hacer seguimiento de todo esto, porque en los últimos PIs los sacamos ahí, en septiembre-octubre del 2015, ahora ya estamos en septiembre de 2016, saqué la semana pasada la última tanda de cartílagos, que digo siempre que ya no saco más, pero aquí tenemos una suerte que tenemos la analítica, pero bueno, realmente si la ciencia no falla, pues ahora ya pasaron, ya no los 8 meses, estamos ya por encima del año sacando cartílagos y ya hemos revacunado en junio, es decir, que llevamos más de un año vacunando, ya no deberían aparecer y de hecho no han aparecido. Sigo controlando con controles de rutina de tanque y de pools de suero. He mandado ya 2 veces, es una técnica que nos pusieron en marcha en el 2015 y a mí, por ahora, mandamos las terneras. Yo ahí también hago una excepción, como hay muchas terneras, hago lo mismo. En los lotes saco 10-12 terneras de cada lote y considero que el VVD, si circula en un lote de animales de menos de un año, en lotes de 40 o 50 animales, con sacar 10 o de 10 a 15, ahí a lo mejor meto alguna más, porque estamos... que eso lo tengo que hablar con Ignacio si lo estoy haciendo bien o no. Y nada, cuando vacuné, antes de vacunar, de todas formas, a todos nos queda, decimos que ellos siguen con sus rutinas y nosotros con las nuestras. Antes de vacunar aproveché un lote que había ya pues, sobre 20 novillas que tenían más de 6 meses y que no habían sido vacunadas, revacunamos y nada, lo que explicaba ya, que los pools de sueros, en vez de hacer de todo el lote, hago de un grupo de lote. Y yo como conclusión, para el control de VVD, después de llevar, pues eso, aquí la verdad que por la suerte de tener la analítica que llevamos ya pues desde el año 2004, llevo yo trabajando en esto, para mí es un engranaje, es decir, la vacuna, es el técnico, es el plan sanitario, es la analítica, yo creo que tiene que ser todo junto, es decir, fundamental, para mí el origen de los VVDs son las vacas peregrinas, tú buscas y la excepción al final siempre hay alguna explicación de algún bicho que anduvo por donde no tenía que andar. El seguimiento analítico es importante, los análisis, porque sí puedes vacunar, pero para mí es fundamental eliminar los PIs, entonces antes y después, tanto en suero como en oreja. Las técnicas de PCR, sí, porque es eso, si hay virus, te detectan virus
y al principio como que te echas de menos las serologías, pero te acostumbras y ahora pues a mí cuando me viene la lista de las novillas negativas me quedo igual de a gusto que cuando mandaba los sueros. Porque bueno, claro, no me están saliendo orejas y parece que se paró. La vacuna, yo en concreto, en este caso, por todas esas circunstancias, usé la bovela, me parece una prueba buena en el sentido de que fueron bastantes animales, probé en una explotación donde había circulación viral, en otra preventiva y en otra que podía haber algo, es decir, que había un poco las tres situaciones y cierto es que a mí se me ha cortado, es decir, yo la vacuna en ese momento la utilizo para que la circulación viral se corte lo antes posible y el último PI lo tuve en octubre del año pasado. Entonces, bueno, me doy por satisfecha. También tengo que reconocer el rigor y la seriedad de los propietarios porque tomarlas nos costó empezar, pero después el hecho de que sea una vacuna cara puede ser que se lo han tomado en serio, porque aparte de lo que encarece esta, a mayores hemos vacunado de neumonía, porque seguimos con la manía de las neumonías, que bueno, no sé si es manía, si es real, entonces ha sido un sobrecoste importante, pero creo que ha valido para que se lo hayan tomado en serio. Y también en la toma de muestras de orejas no han fallado, porque esas se encargan ellos de avisarme para que yo las vaya a recoger, y yo tenía miedo, entre tanto bicho, que se me saltara alguna, y justo cuando es así la que queda, es la que no tiene que quedar, y no. En todo el año han ido todas. Y luego, pues nosotros, los técnicos, con el asesoramiento, pues en la medida de lo que podemos y como sabemos. Y nada más. Es decir, estos somos todos los que colaboramos, incluso hemos tenido ayuda extra el último día de la vacunación, vino aquí 3 a echarnos una mano, porque nos tocó mezclar botes de 5 dosis, que creo que acabamos los de toda España. y nada más. Es lo que tengo que contar. Hay una explicación que sí que se ha hablado mucho, y es que un animal que lleva un PI dentro tiene unos ciclos de anticuerpo grandísimos. Yo nunca, vamos a ver, si he visto casos de animales preñados que llevan un PI que sí que ves en el tanque de leche cambios grandes. Claro, yo lo había visto en explotaciones pequeñas. Cuando hay un animal que corta un PI, en una explotación, ese animal tiene unos ciclos de anticuerpo grandísimos. Entonces, en el tanque de leche sí se produce un aumento de los ciclos, no tan como tuviste tú que pasó de 60 a 17 a 0. Pero no había PI, porque las 5 que vinieron... Pero no estaban dentro del tanque. Las 5, pero eran seropositivas, no había las que... No, bueno... a ver, igual mandamos algún macho para el cebadero, porque de las 5 creo que fueron 3 terneras, yo miré las terneras y los machos ya se habían ido, claro. Ahí nos... Cuando tienes pequeñadas de PI, sí puedes tener una respuesta en el tanque de leche, que claro, que los animales de alrededor no lo tienen, porque son estanques. Mientras no haya un nacimiento de PI, no se produce el contagio. Pues pueden ser esas las explicaciones que Pero vamos, no lo he visto tan exagerado, no lo he visto en explotaciones pequeñas. Una tan grande no me parece tan... Las hijas, las que quedaron en la cuadra, las miramos, porque justamente como ahí no se lo convirtió en nada, solo las que habían venido y una más, pues esas 4 las miramos, que eran las 3. Pero claro, cierto es que alguna de ellas trajo un macho y los machos se habían ido y ya no los miramos. Sí, puede ser, porque además ahí pasa eso, son explotaciones muy grandes, la recría se va muy lejos y igual no llega a afectar a la... Lo pensé, pero esa me quedó... Entonces, por eso me creo que son convenientes mantenerlos. Lo que pasa es que en el no hacerle un seguimiento de anticuerpos que está más barato que y llevar a la información si hay un brote al final de lo que... A ver, que no estamos permisos. Ya está. Ya te va.
Y la otra parte, eso te lo pregunto yo a ti, esto no sé si no debe ser, pero la pone, lo de en las novillas, cuando hago los pools de novillas, en vez de, pues eso, los lotes de novillas son de 50 o 60 animales, y en vez de sacar los 50 o 60, porque en teoría la normativa dice que todos, pues saco sobre 15 de cada lote. Digo, si hay VVD circulando en un lote de novillas que tienen una edad de menos de 16, 18 meses, me imagino que sangrando 15 animales de 60, y son animales que previamente ya se les ha hecho oreja, porque ahora ya son todos animales que han sido... Si hay una media transitoria, sí podría localizarlo, pero si no hay media transitoria, me refiero. No, bueno, pero ahí PIs ya no hay posibilidad de que sean. Quiere decir que se... Bueno, si estás seguro de que hay PIs, ¿vale? Pero el problema es que como sigas teniendo PIs, bueno, serían todas. Si has hecho antígeno. Claro, le he hecho antígeno antes de traerlas para ahí. Me parece una exageración. Porque has hecho la analítica de cada una. Tienen una hecha de cuando tal. Entonces, para asegurar de que no se me ha escapado ninguna, en vez de todas, pues cojo 15 de cada lote.